estimados estudiantes, bienvenidos. Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es María Fernanda Juma y este día vamos a tratar la unidad 2, precursores del pensamiento económico. La unidad se va a describir bajo 6 puntos, que es la introducción, los objetivos, el desarrollo del tema 1, 2, los resultados de aprendizaje y la bibliografía. El aumento de la actividad económica se desarrolla principalmente entre los años 1600 y 1750, periodo en el cual tanto el pensamiento mercantilista como el fisiócrata se fueron desarrollando. Se desarrolló una economía, por tanto, que considera sus propias leyes e interrelaciones, dejando de centrarse únicamente en los individuos, hogares y la producción. Los objetivos, por tanto, de esta unidad es conocer los antecedentes que se desarrollaron en el pensamiento mercantilista, así como sus correspondientes características y críticas. Del mismo modo, las implicaciones que forman la primera escuela de pensamiento económica, denominado como fisiócratas, y las características propias que guiaban el orden natural de la economía. Ahora bien, el tema 1. El término mercantilismo fue adoptado en 1763 y puede ser concebido como un sistema económico basado en el desarrollo comercial y la exportación. Se denomina así para ceñirle la política económica que se mantuvo entre el periodo feudalista y el liberalismo. Este sistema tenía como premisas que la riqueza y la prosperidad de determinada nación tenían una relación del capitalismo, de capital acumulable, y además el mercado global era inalterable. Sus principios se basaban principalmente en que el oro y la plata son la forma más deseable de riqueza. Esto se obtenía por medio de las exportaciones, ya que por medio de estas se obtenía una mayor cantidad de oro y plata. El nacionalismo. Para que el mercantilismo logre cumplir con todo su cometido de acumular capital, debía estar tutelado por una política proteccionista que beneficie directamente a la exportación. La importación. Se podía importar bienes que no se poseen en la nación, pero la restricción estaba dada para los bienes que sí se podían producir en la misma. El colonialismo y el monopolio del comercio se dio debido a que en las colonias se empezaron a crear carreteras para poder fomentar el comercio, lo que generaba el monopolismo en el comercio. También se dio la oposición a peajes, impuestos internos y otras restricciones sobre el movimiento de los bienes. Además, un poderoso gobierno central. Para establecerlo era necesario contar con un Estado fuerte, con la facultad de tomar las medidas necesarias para poder regular la economía nacional. La importancia de una población grande y trabajadora que trabaje arduamente. Garantizará la existencia de soldados, marinos que salvaguarden la nación, además de una elevada oferta de trabajo que traería consigo salarios bajos. La balanza comercial. Una nación tenía el deber de incentivar las exportaciones y desincentivar las importaciones. Esto mediante aranceles, impuestos, contingentes, subvenciones, entre otras medidas económicas, con el fin de obtener la denominada balanza comercial favorable. No concebía la riqueza de un país en base a la producción o el consumo de sus bienes, lo hacía en función del stock de metales preciosos que poseía, es decir, el oro y la plata. El Estado estaba en la obligación de establecer gravámenes protectores sobre aquellos bienes manufacturados provenientes del exterior e impulsar la importación de materias primas de bajo costo que se utilizarían para manufacturar bienes para la exportación. Los principales determinantes del crecimiento no eran factores reales, sino eran factores monetarios. Una oferta monetaria suficiente era requisito necesario para que se genere un crecimiento comercial, tanto a nivel nacional como internacional. Y bajo la concepción de que la acumulación de metales preciosos va a desencadenar en un superávit comercial, y mediante esto se podía mantener un superávit que era constante o inalterable en el tiempo. Pero ¿a quiénes beneficiaba o trataba de beneficiar esta escuela? En general, beneficiaba, no se generaba de manera uniforme, puesto que la clase burguesa o alta era quien poseía la mayor cantidad de dinero. Además, beneficiaba también a los funcionarios de gobierno, inspectores, jueces y demás empleadores a cargos de instaurar la ley, mientras que las personas trabajadoras eran las más perjudicadas, ya que además recibían bajos sueldos. Durante el mercantilismo se desarrollaron diversas ideas que fueron parte de la estructura de la escuela clásica. Por tanto, se examinaron diversos autores ingleses que desarrollaron sus ideas durante el año 1500 y 1750. Entre esos, Thomas More. Él estaba a favor de las exportaciones totales que sean mayores a las importaciones, de manera de poder generar riqueza y que ésta se centre en el excedente de las exportaciones, como todos los mercantilistas. Relacionaba la riqueza de un país con la cantidad de oro y plata que se poseía.
Gerard también estaba a favor del comerciante, la regulación de los bienes era un requisito indispensable en la cantidad de los bienes, la cantidad de dinero se relacionaba con el incremento de los precios y el desarrollo de los negocios. Petty, por su parte, era partidario del libre mercado y que los bienes importados debían tener impuestos, de manera que se valorice más los bienes producidos dentro de un país o se los prefiera ya que implican un coste más bajo. A favor también de una población grande, ya que, como se mencionó, esta favorecía la riqueza de una nación y se podía pagar menores sueldos, dado que la oferta de trabajo era mayor, y en donde y también indicaba que los padres e hijos debían trabajar, más no dedicarse a estudiar. El pensamiento fisiócrata. Los fisiócratas surgen como una reacción al mercantilismo y ciertas doctrinas feudales que prevalecían en la Francia. Por tanto, se desarrolló ahí entre los años 1750 y 1780, cuyo líder intelectual del pensamiento fue Quesnay. Se puede considerar entonces la primera escuela de pensamiento económico. ¿Cuáles fueron sus principios? Es el orden natural, el dejar hacer y dejar pasar, el énfasis en la agricultura, los impuestos a los terratenientes y la interrelación entre la economía, principios que se verán en el transcurso de esta sección. La ley natural. Las leyes humanas debían estar en sincronía con las leyes de la naturaleza y es la ley que debía gobernar todas las instituciones. El orden natural es un proyecto que la sociedad debe regir si quiere alcanzar prosperidad económica y acumulación de riqueza. No es necesaria la intervención del gobierno. Al percatarse que sus técnicas agrícolas estaban quedando atrás de las de Inglaterra, empezaron a interesarse por un proceso macroeconómico de desarrollo. Indicaba que la industria y el comercio son actividades estériles y la agricultura tiene un proceso de rentabilidad mayor y eficiente que genera un excedente o producto neto, como así lo mencionaba. El excedente que será utilizado para la adquisición de bienes de producción, por lo que este será utilizado para esto, por lo que los cultivos serán de mejor calidad y por tanto el nivel de renta se incrementará. Todas las ideas de esta escuela de pensamiento se describían básicamente en la tabla económica de Quesnay, en donde la agricultura era el factor relevante en la productividad. Aquí podemos ver la representación del flujo circular de la economía, en el que los terratenientes reciben los ingresos de los agricultores en forma de rentas y la gastan en bienes producidos por los agricultores y los artesanos. Los artesanos reciben ingresos de los terratenientes y los agricultores y la gastan en bienes ofrecidos por los agricultores. La política económica fisiócrata. Los aportes que realizaron los fisiócratas se centraban básicamente en la parte macroeconómica. El incentivo de las personas a generar riqueza y maximizar sus beneficios se deriva de su deseo de generarla y por ende la realización de actividades económicas. Bajo las leyes naturales, la economía se autorregulaba, la actividad económica estaría asegurada sin la intervención del gobierno, resumida en el segundo principio que se mencionó, el dejar hacer, dejar pasar, o los ingresos por su parte fiscales debían ser congruentes con las necesidades del Estado y debido a que se requería como de capital para inversión agrícola, los terratenientes eran los encargados de lograrlo, es decir, estos eran los encargados de pagar los impuestos a la tierra. Como ya se mencionó, el sistema de evaluación es bajo un test, una tarea, un foro y un examen. Los resultados de aprendizajes. Una vez que se ha concebido el origen de mercantilista y fisiócrata, el- se desarrolla la habilidad de identificar tanto los aportes y las críticas dadas a estas diferentes doctrinas, por lo que se va a fomentar un pensamiento más crítico. Como recomendaciones puedo decir que una vez más es necesario leer el libro base, así como también se puede presentar la bibliografía aquí descrita, que básicamente se centra en 4 libros. Del mismo modo, recuerden realizar las actividades y las tareas a tiempo. Muchas gracias y estimados estudiantes, espero la unidad escrita haya sido de fácil comprensión y hasta pronto.